Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Huáscar Florián, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el siguiente video vamos a hablar sobre la divergencia y la rotación de un campo vectorial. Vamos a conocer cómo calcularlos ambos, dada una función. Comencemos. La divergencia de un campo resulta ser un escalar con signo. Este puede ser positivo como puede ser negativo. También puede ser cero. Cuando el signo es positivo, quiere decir que el campo emana hacia el exterior sobre dicho punto. Sin embargo, cuando el signo es negativo, quiere decir que converge hacia el punto, hacia el interior, o sea, se comprime. Y cuando es cero, quiere decir que es neto. A continuación, vamos a ver cómo calcular la divergencia y el rotacional de un campo vectorial. Antes de calcular la divergencia y la rotación, tenemos que tener en cuenta que el operador simbólico nabla. Se representa con este símbolo y es igual a la derivada parcial con respecto a x más la derivada parcial con respecto a y más la derivada parcial con respecto a z en un plano R3. De aquí, para calcular la divergencia, la fórmula de la divergencia es la siguiente. Se escribe de esta manera: div del campo vectorial, que sería igual o lo mismo a el operador nabla punto el campo vectorial, siendo el campo vectorial M, N, Q. Entonces, sustituyendo, obtendríamos lo que es el producto punto del operador nabla por el campo vectorial. Vendría siendo de esta manera. Derivada parcial de x, ¿de quién? De m, más derivada parcial de y, de n, más derivada parcial de z, de q. Con esta fórmula encontramos la divergencia dada esta función. Para calcular el rotacional de un campo vectorial, se escribe de la siguiente manera: rot del campo vectorial. O se puede escribir de la siguiente manera: el operador nabla por el campo vectorial. Esto que vemos aquí es un producto cruz. Cuando se calcula el producto cruz de un escalar y un vector, un escalar o dos vectores, el resultante es otro vector. El resultante es otro vector. Entonces, para calcular el producto cruz de dos vectores es mediante matrices, matriz 3×3, donde en la primera fila ponemos y JK, que son los vectores unitarios. En la segunda fila colocamos
el primer vector, los primeros componentes del operador Nabla, que son derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y y la derivada parcial con respecto a z. En la tercera fila, pues ponemos los componentes del vector, siendo el vector m, n y q con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z. Este determinante se calcula de la siguiente manera. Para calcular la componente en y, pues eliminamos la primera fila, primera columna y lo multiplicamos por la determinante 2 por 2 que nos queda. Vamos a decir que y viene siendo determinante con respecto a y de q menos determinante parcial con respecto a z de n, menos, aquí viene siendo más, menos j, eliminamos la segunda columna, con la primera fila nos queda el determinante parcial sobre con respecto a x por la componente n. La componente q menos derivada parcial con respecto a z por la componente m más k. Abrimos la matriz, eliminamos la tercera columna, la primera fila, nos queda este determinante. Aquí determinante parcial con respecto a x de n menos determinante parcial con respecto a y de m. Y esta sería nuestra fórmula para determinar lo que es el rotacional de un campo vectorial. A continuación vamos a calcularlo según un campo vectorial dado. Vamos a resolver este ejercicio donde nos dice: dado el campo vectorial f igual x cuadrado y menos 2xyj más yz cuadrado k, hallar la divergencia de ese campo vectorial y el rotacional del mismo campo vectorial. Vamos a comenzar. Empezamos por la divergencia, que es igual al operador Nabla punto el campo vectorial. Eso viene siendo igual operador Nabla derivada parcial sobre x más derivada parcial sobre y más derivada parcial sobre z punto
Esto viene siendo en I, en J y en K. X cuadrado I menos 2XYJ más YZ cuadrado K. Resolviendo, el producto punto, la primera componente con la primera componente. Entonces decimos, como el I por I son dos vectores unitarios, I por I es 1, entonces se elimina. No quedaría ni I, ni J, ni K. Vendría quedando la derivada parcial de X por X cuadrado menos la derivada parcial de Y por 2XY más derivada parcial sobre Z de YZ cuadrado. Resolvemos esa operación. Nos quedaría que la derivada de X cuadrado con respecto a X es igual a 2X menos la derivada parcial de menos 2X menos 2XY, perdón, signo de más, vendría siendo menos 2X más la derivada parcial de XZ cuadrado con respecto a Z, vendría siendo 2YZ. Al simplificar esto y esto se elimina a 0. Decimos que la divergencia de ese campo vectorial es igual a 2YZ. Esta es la ecuación resultante de ese campo vectorial. Ahora vamos a calcular lo que es el rotacional de dicho campo vectorial y se calcula de la siguiente manera. Esto es un producto cruz, el cual va a resultar otro vector. Para calcular este rotacional se debe calcular por medio de determinantes. La primera fila y JK, la segunda fila nabla, determinante parcial sobre X, determinante parcial con respecto a Y y determinante parcial con respecto a Z. En la tercera fila se coloca las componentes del campo vectorial. En este caso serían X cuadrado menos 2XY YZ cuadrado. Entonces, para calcular el rotacional de este campo vectorial,
es a través de matrices. ¿Por qué? Porque es un producto cruz, el cual va a resultar al final otro vector. Para resolver la matriz de la siguiente manera: eliminamos la primera fila con la primera columna y nos queda este determinante de acá. Ponemos I, determinante, derivada parcial con respecto a Y de YZ cuadrado menos derivada parcial con respecto a Z de menos 2XY. Se cerró ahí. Menos, ponemos otro determinante con respecto a J, eliminamos la primera fila, la segunda columna, nos queda determinante de derivada parcial con respecto a X de YZ cuadrado menos derivada parcial con respecto a Z de X cuadrado. Eso en J. Más, para encontrar K, abrimos otro determinante, eliminamos primera fila, tercera columna, nos queda el de la derivada con respecto a X de menos 2XY menos la derivada parcial de con respecto a Y de X cuadrado. Esto viene siendo en K. Resolviendo la derivada, aquí nos quedaría en I la derivada parcial, la derivada de YZ cuadrado es igual a Z cuadrado. En I, esto vendría siendo 0, porque este término aquí se convierte en una constante respecto a Z. C. Entonces, menos, este menos que está acá, la derivada de YZ cuadrado con respecto a X es igual a 0. La derivada de X cuadrado con respecto a Z es igual a 0 también. Entonces vendría siendo 0J más ese signo que está aquí, la derivada de menos 2XY con respecto a X vendría siendo menos 2Y, y la derivada de X cuadrado con respecto a Y es igual a 0. Entonces esto sería K. Simplificando esta ecuación obtendríamos lo siguiente. Diríamos que la rotación del campo vectorial F es igual a Z cuadrado en I menos 2Y en K. Y esta sería la ecuación resultante para este campo vectorial dado. Bueno, espero que hayan aprendido a calcular la divergencia y el rotacional de un campo vectorial dado. Así que nos vemos en un próximo video con otros temas.